Ok, vamos a dar inicio a lo que son los conceptos de principios de máquinas. Ya les había compartido la información del plan, el cronograma y todo lo que vamos a trabajar en este curso. Y aquí vamos a retomar algunos conceptos. Los contenidos que vamos a ver hoy son eh, relacionados con el movimiento rotatorio. Entonces, básicamente todos los motores que vamos a ver tienen un eje, excepto el transformador, y este eje produce un movimiento angular. Este movimiento angular se puede representar como tres vectores, x y z. Sin embargo, vamos a trabajar solo con la cuestión del ángulo. De ahí la posición angular, velocidad angular, aceleración angular, par, lo que es la ley de rotación de Newton, trabajo y potencia. Por acá vamos a experimentar lo que son campos magnéticos, cómo se producen circuitos, el comportamiento en materiales ferromagnéticos y las pérdidas. ¿A qué se refiere esto? Es tomar la tabla periódica y comenzar a clasificar. Por ejemplo, el aire, qué tipo de material es, frecón y hierro, cobalto y níquel, qué tipo de material es, y así sucesivamente vamos a poder caracterizar de acuerdo a la estructura interna de cada elemento cómo se clasifica. Okay. Aquí vamos a ver que la distancia entonces va a ser un ángulo. Estamos claros. Ángulo en grados o ángulo en radianes. Normalmente aquí podemos hablar de radianes. Luego la velocidad. Vamos a decir que la velocidad es el cambio de r con respecto al tiempo. Y r es la distancia. Metros entre segundos. Luego la velocidad angular es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y aquí estamos hablando de radianes entre segundo. Y ahora entra en juego este famoso omega. Ese radianes por segundo se puede convertir a RPM. Y ustedes ya han escuchado el término RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué son revoluciones? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago para pasar de radianes a revoluciones y de segundos a minutos? Pues para eso necesito varias relaciones. ¿A cuánto equivale una revolución? Una revolución son 180 grados o lo que equivale a pi. Y segundos equivale a un minuto son 60 segundos. Entonces, de radianes podemos pasar a revoluciones y de segundos podemos pasar a minutos. Ok. Y básicamente la relación me va a dar ahí como una constante. La aceleración tiene que ver con la diferencia del tiempo, de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad ya la habíamos calculado, y este par en física se ve como fuerza por distancia, pero si esa distancia varía un ángulo, entonces aquí por eso el seno, este seno me da una componente, y de acuerdo a este par, entonces imagínense la rueda de un tren, que normalmente son cóncavos. Entonces, cuando se ejerce una fuerza, que la llanta como que trata de salirse, se crean dos fuerzas, eje X y eje Y. Entonces, la otra llanta va a ejercer una fuerza parecida. Entonces, en el eje X, que es el coseno, se van a cancelar esas fuerzas. ¿Qué fuerza es la que permanece? La fuerza en el sentido Y. Y Y está asociado con un seno. Entonces, en este caso, por eso el par, en el caso de los motores, igual se va a calcular como R, que es el radio, por fuerza, por un seno del ángulo, y las unidades son newton metro. La fuerza de la primera ley de Newton es masa por aceleración, y trayendo esto a un contexto de máquinas eléctricas,
Entonces tendríamos que el par se va a calcular igual a J por la aceleración en Newton metro. El trabajo sería la integral de fuerza por un dr. Si el r es constante, el r sale la integral. ¿Y qué pasa si integramos fuerza punto dr, pero ahora tenemos par punto de zeta? En este caso, zeta sería la distancia, entonces si zeta es constante, sería par por zeta. Y ese trabajo se da en joules. Y la potencia es par por esta omega, que es la velocidad angular. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Resulta que si acoplamos un eje a un motor, este eje va a girar a cierta velocidad. Entonces, podemos determinar esa fuerza y esa velocidad como tal. Entonces, conociendo la velocidad de una forma normal, digamos, con un tacómetro, entonces podemos calcular eventualmente de forma teórica la potencia que da ese motor. Ya la otra semana vamos a ver ahí en Multisim una aplicación de este tipo y van a ver que sí es posible calcular la potencia del eje. Que conste, esta potencia es una potencia mecánica. ¿Por qué no calculamos potencia como V por I? Porque esa potencia es una potencia eléctrica, ¿verdad? Y aquí estamos calculando la potencia mecánica en relación con la velocidad y el par. Ahora, con relación a un extremo del eje de la máquina, entonces vamos a ver el sentido de rotación. Siempre, siempre el motor va a girar en sentido horario. Siempre, casi siempre. Entonces ustedes dirán, ok, ¿cómo invierto el sentido de giro de un motor trifásico? Invirtiendo la fase y el neutro. No es posible, ¿verdad? Porque independientemente fase neutro, como lo coloca usted, no va a cambiar el sentido de giro. Entonces, siempre va a girar en sentido horario. ¿Cómo cambio el sentido de giro? La única forma de cambiar el sentido de giro es invirtiendo, en este caso para un motor trifásico, invirtiendo dos de las fases. ¿Cuáles? Cualesquiera. Fase 1 con fase 2, 2 o 3 o 1 y 3. En este caso, entonces, vamos a tener que la dirección de giro está descrita como sentido de giro del reloj, que es una dirección positiva, y si está en dirección opuesta a las agujas del reloj, entonces sería dirección negativa. Entonces, esa aceleración sería menos, ¿de acuerdo? Menos omega, menos W. Este sería omega, una letra Y, y este sería alfa, aceleración alfa. En este caso, ya aquí, basándonos en el eje, entonces podríamos determinar el ángulo que va a tener el eje en todo instante. ¿Cómo vamos a saber el ángulo? Y pues podemos colocarle, por ejemplo, una cinta. Cada vez que pase, entonces vemos, mira, ya di una vuelta. Y con respecto entonces a la velocidad, podemos calcular la potencia de salida. Esta sería la potencia útil. Esta potencia útil viene especificada en los motores. Por ejemplo, una potencia útil de un caballo de medio caballo son 740 watts. Un caballo son 740 watts. Por ahí andaría. Y igual, o sea, aquí estamos hablando de potencia watts, pero la potencia se puede dar en HP. Ok. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues existen 4 principios básicos, que esos principios son los que me permiten conocer de qué estamos hablando. Primero tenemos la parte del conductor. Aquí está, el conductor se refiere a un bobinado, que todos los bobinados, si ustedes han destapado cualquiera de esos bobinados, normalmente es un núcleo de hierro enrollado con unas 200, 400, 500 vueltas, y eso se llama inductor.
o inductancia. Entonces, a partir de ahí, de este cablecito que tiene n vueltas, va a pasar una corriente. Y este sería el núcleo metálico, toda la parte ahí cuadrada. Ahora tenemos la parte del motor. En términos simples, ¿qué es un motor? Un motor... bueno, mis disculpas, pero aquí dice que la compañera no hay acceso a Teams, entonces hice bien con meterme a Microsoft Teams por aquello. Vean, un motor es algo que toma energía eléctrica y produce energía mecánica. Un generador toma energía mecánica y produce energía eléctrica. Esta energía mecánica, que básicamente es mover un eje, este eje se puede mover por cualquier otra fuente renovable de energía, como agua, vapor, viento. Entonces la idea es mover un eje mecánico y producir electricidad. Entonces, generador. Y cuando hablamos de generador también se hace mucho énfasis a lo que es un generador de un auto, que básicamente el generador es el que mantiene cargando la batería. Si no tuviésemos un generador en un carro, dependeríamos de la batería y la batería se descarga en no más de 5 minutos. ¿Okay? Y un transformador es vamos a ver, un transformador eleva o disminuye un nivel de corriente alterna a otro nivel de corriente alterna. Eso quiere decir que un transformador, en realidad, ojo que un motor y un generador convierte. Un transformador lo que hace es eleva o disminuye un nivel de energía o voltaje, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de corriente alterna. No existen transformadores de corriente directa. Sin embargo, sí existen motores y generadores de corriente directa, corriente alterna y corriente directa. Y cuando hablamos de universal, pues contiene ambas características. Entonces, cuando nos imaginamos un núcleo sencillo, como el que vemos aquí podemos hacer un sinnúmero de cosas. Primero, el entrehierro tiene una longitud. Esa longitud tiene 4 medidas de los 4 lados. Normalmente se toma la longitud media, o sea, en el puro centro. Hay un flujo. Este flujo magnético se puede calcular. El flujo magnético es equivalente a una corriente eléctrica, pero que conste, la corriente que vemos ahí es una corriente eléctrica como tal. El flujo es un flujo magnético y es diferente a amperios. Y la I, la N de vueltas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos una fuerza magnetomotriz que al multiplicar el número de vueltas por la corriente produce entonces algo relacionado con una fuente, fuerza magnetomotriz. Entonces, fuerza magnetomotriz va a ser igual a flujo por reluctancia magnética. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la resistencia? Pues la resistencia es todo el núcleo que vemos ahí, todo ese núcleo de hierro. ¿Y cómo se representa entonces este núcleo de hierro como una R? Pues necesitamos en este caso de pues, saber cuál es la longitud y cuál es el área transversal. ¿Cuál es la longitud? Sumamos lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Esa es la longitud total. ¿Cuál es el área transversal? Si es un cuadrado, pues será lado por lado o lado 1 por lado 2, ¿verdad? Pero siempre es un área transversal, L por L. Entonces, hay otra cuestión aquí que es que el núcleo, el tipo de material, tiene algo que se llama una constante, porque ustedes saben que para todo hay constantes, también para campos eléctricos, para electromagnetismo y paramagnetismo. En electromagnetismo sería algo así como un épsilon, y aquí sería una permeabilidad magnética, que sería la letra U. Entonces, la permeabilidad magnética del material tiene que ser considerada para sacar la reluctancia.
Entonces, más o menos nos tenemos que imaginar un circuito magnético de este tipo. Tenemos para el A y el B, el A, un circuito magnético eléctrico, bueno, un circuito eléctrico, y para el B, un circuito magnético. Entonces, ustedes dirán, bueno, si yo logro expresar el circuito anterior en términos de un circuito más simple, se facilita muchísimo la resolución del problema. Igual aplican las reglas resistencia serie, resistencia paralelo y la famosa ley de Ohm, que correspondería a ese equivalente. F, que es fuerza magnetomotriz, igual a flujo por resistencia, que en este caso es reluctancia, flujo por reluctancia. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Si tengo vueltas por I, sería vueltas por amperio. Esas son las unidades, vueltas por amperio. ¿Cuáles son las unidades de reluctancia? Para reluctancia sería, no lo sabemos, digamos que lo dejamos ahí con un signo de pregunta, no lo sé. Pero si conozco el de flujo, que es Weber, entonces yo les digo, ¿qué fuerza es? Vueltas por amperio, y que el flujo es Weber, ¿qué unidades tendrá R? R tendría unidades de lo del F, vueltas por amperio, entre Weber, W. Y ahora sí, pues aquí dice, se observa que la corriente de una bobina de alambre conductor enrollada alrededor del núcleo produce un flujo magnético en este. El circuito eléctrico, el voltaje o fuerza electromotriz genera un flujo de corriente y la reluctancia de un circuito magnético es homólogo a un circuito eléctrico. Se mide en amper vuelta por Weber. Ahora sí. ¿Por qué es importante conocer sobre circuitos magnéticos? Resulta que en esta parte, cuando hablamos de transformadores, que lo vamos a ver más adelante, siempre es importante saber, o más bien, esto es como un reto, ¿no? Tenemos un circuito magnético y tenemos que simplificar ese circuito magnético al máximo para conocer, en este caso, las propiedades. Después vamos a ver un circuito equivalente y tenemos que colocar cuál es el valor de resistencia, cuál es el valor de la reluctancia, cuál es el valor de la fuente, en este caso la F, y así sucesivamente. Y vamos, va a ir incrementando un poquito ahí la complejidad. Ahora, el campo magnético se puede representar como una especie de imán que por ahí pasa, en este caso, un flujo. Y ese flujo genera, no en el centro, sino alrededor, lo que se llama una corriente. Y también genera un campo. Ese campo, si ustedes se acercan dos imanes, van a ver que mientras más cerca esté el imán, más fuerza se ejerce, y mientras tratan de alejarlo, entonces la fuerza disminuye. Este es el principio de lo que es un rotor y un generador, que al pasar una corriente por los cables del estator, hacen que el rotor comience a girar. Y el rotor lo podemos representar como una especie de imán también. Ahora, siempre se utiliza la regla de la mano derecha. Hay otro que es la ley de Fleming, que es la regla de la mano izquierda, que se utiliza para otras cosas. En este caso nos basamos, para campo magnético tenemos la ley de Ampère, que la ley de Ampère lo que me dice es de que H.dl, corriente encerrada, es igual a H.dl. Entonces, aquí tenemos una corriente encerrada y eso produce H y por la longitud del elemento. H está relacionado con el campo. ¿De qué forma? Campo eléctrico B es igual a μ sub 0 por H. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos un campo donde vamos a tener una corriente constante y un imán permanente. Hay dos tipos de imanes: los imanes permanentes y los imanes naturales.
¿Cuál es la diferencia? Un imán permanente es un objeto que ha sido imantado y más o menos dura unos 10 años para disminuir un poquito ahí el nivel de imantación, ¿verdad? Los imanes permanentes se encuentran en la naturaleza. Bueno, los permanentes se crean en laboratorio. Los naturales se encuentran en la naturaleza y son difíciles de ver, como el núcleo de la Tierra, que es un imán natural que ejerce su función. Sin embargo, pues no es como que usted ande buscando un imán por ahí y se lo encuentre de forma natural, ¿verdad? Entonces, actualmente se utilizan imanes permanentes que el imán más potente que hay es de 1.2 Tesla. Ese es el más potente, no hay imán más potente que ese. Ahora, las líneas de campo magnético son líneas cerradas orientadas del polo norte al polo sur. Esto es importante saberlo porque normalmente una pregunta ahí que se les pueden preguntar en cualquier momento es como hacia dónde se dirige la flecha, que yo les había comentado antes de la famosa flecha. Ahora, la flecha va de norte a sur. Ajá. Y H, entonces hasta la flecha no se puede, bueno, hasta la fecha no se puede encontrar cargas magnéticas unipolares. O sea, si yo parto este imán en dos, voy a obtener dos imanes independientes. Sin embargo, eh, no puedo aislar el polo norte y el polo sur como tal. Entonces, de ahí que estas fuerzas de cargas magnéticas en sí tienen mucho misterio, misterios como lo que se llama eh, unas, unas pérdidas que quedan dentro de los imanes, que son pérdidas por histéresis, o inclusive las pérdidas parásitas, o misceláneas, que son pérdidas que no hay explicación, simplemente tienen que deben ser consideradas, pero no hay un principio de qué las origina. Aquí nuevamente vamos a hacer referencia a, si tomamos la mano como tal, regla de la mano derecha, el pulgar va a señalar la dirección de, podemos tomarlo como de dos formas, la dirección del campo y los dedos la dirección de la corriente. En este caso, entonces dice que si es X, en este caso la corriente en el campo magnético entra o el campo magnético sale. Entonces, si te ponemos X, dice que estaría entrando y eso sería como ver la punta de una flecha. Y si ponemos un punto, es como si la flecha estuviese saliendo de la página. ¿Cómo lo aplicaríamos? Sencillamente pongamos, por ejemplo, una varilla o la punta de un lápiz. Entonces, por aquí va a pasar una corriente. Entonces, el campo, si yo aplico la regla de mano derecha, ojo que por aquí va a pasar la corriente. Entonces, la aplico la regla. Entonces, a un lado la corriente va a salir y al otro lado la corriente va a entrar. De esta forma, o sea, el lápiz está apuntando hacia adentro de la pantalla y la corriente también apunta dentro de la pantalla. Entonces el campo, pues a un lado sale y al otro lado entra. De ahí la cuestión de esta regla X y cruz. Importante saberlo porque más después lo vamos a repasar. Ya cuando veamos, cuando grafiquemos lo que son corrientes y campos magnéticos, tenemos que considerar si entra o si sale. Y en qué momento entra y en qué momento sale. Porque obviamente cuando un motor pasa a los 180 grados, hay unas líneas muertas y otras, en algún momento la corriente cambia de dirección después de 180 grados, entonces hay que considerar eso, si entra o si sale. Ahora, ¿qué necesito saber? Además de si el campo entra o sale, necesito saber lo que son las unidades. Las unidades en electrónica son muy importantes porque no, es diferente, por ejemplo, decir, por ejemplo, ampere o miliampere, o poner una M como tal, M de metro
o M de mili, entonces usted dice 10M. ¿Y qué significa 10M? 10 mili o 10 metros. Entonces, para referirse a 10 milímetros, entonces tendría que poner MM. Y al principio, cuando los estudiantes están aprendiendo, a veces confunden ahí las unidades. Inclusive, en las calculadoras hay algo que se llama la tecla ingeniería. Entonces, aquí es muy común decir, por ejemplo, hay una constante magnética U, que es 10 pi por 10 a la 7. Y entonces ustedes dirán 10 a la 7, pero no pertenece a una cifra de ingeniería. Entonces tienen que apretarle la tecla ingeniería para aproximarla y decir, ah, dime. Sí, ok. Voy a rayar aquí un toquecito. Entonces vamos a ver. Imagínense que tengo una espira, ¿de acuerdo? Por esta espira va a pasar una corriente I. Entonces, el dedito gordo puede señalar esa corriente I. Entonces, esa corriente I pasa por este cable y entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es el comportamiento en el centro de la espira del campo? ¿El campo entra o el campo sale? ¿Coloco X o coloco punto? ¿Qué colocaría usted usando regla a la mano derecha? Entonces, si usted envuelve este cable, va a decir, por aquí sale, coloco puntos, ¿verdad? El campo magnético aquí sale, es positivo, ¿de acuerdo? Y da la vuelta, y aquí el campo magnético estaría entrando. Lo que veo es la punta de la flecha. Entonces el campo magnético aquí sería negativo. Eso es para una espira. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, con un motor eléctrico? Voy a poner 4 polos. Norte-sur, norte-sur. Y voy a poner aquí, por ejemplo, norte-sur, 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 norte-sur. Más o menos así. Entonces, eventualmente, aquí entra algún fuego que es como norte y norte se va a repeler, norte y sur se atrae, algo así. Esto lo que consiste es que esta fuerza de atracción produce que el motor gire por el mismo efecto del campo magnético, por inducción. Ahora, ¿cómo es el comportamiento del campo magnético? Dijimos, primero, aquí arriba, y ojo que aquí dice, las líneas de campo son líneas cerradas orientadas de polo norte al polo sur. Va de norte a sur. Entonces, yo agrupé estos dos, pero vea que aquí tengo dos nortes y tengo dos surs. Entonces va de norte a sur. Ese sería el sentido de la flecha. Ajá. Ahora, ¿cuál sería la dirección del campo? Me regreso arriba. Ya que la flechita va, más bien va de norte a sur, ¿verdad? De norte, vamos a ver. Aquí va de sur a norte, pero aquí claramente dice de norte a sur. Dice son líneas cerradas de norte a sur.
vamos a ver, de norte a sur, de norte a sur. Ok. Entonces, aquí el comportamiento del campo va de norte a sur, de forma que se cierra, ¿verdad? Entonces, vea que, bueno, es que no puedo cambiar el color, pero ve, sale del norte y entra al sur. Las líneas más fuertes son las que están a la menor distancia, norte-sur, o sea, de forma directa. Ahora, este norte, si usted dibuja las líneas de campo, entonces aquí las líneas de campo están saliendo, ¿cierto? Y aquí las líneas de campo están entrando a este lado. ¿Por qué? Porque donde salen las líneas, y aquí claramente lo dice, si la dirección del campo está saliendo de la página, su dirección se indica con un punto. Aquí sale del norte. Y si la dirección del campo magnético está entrando a la página, se indica con la letra X. Entonces, lo puedo hacer aquí pequeño. Norte-sur. ¿Qué podemos hacer? El campo va de norte a sur. Este es B. Y tenemos muchas líneas de campo. En este caso, el campo aquí está saliendo y aquí el campo está entrando a esta parte. Lo podemos ver con otro ejemplo más sencillo. Una línea recta infinita, donde aquí pasa una corriente. Si aquí pasa una corriente, usted aplica el regla de la mano derecha y aquí el campo sale, aquí sale, en todo esto. Aquí es más intenso, más cerca y más después, más lejos, más débil. Aquí está saliendo y está entrando por este lado, X. Entonces, ¿qué necesito saber? La forma más fácil es el dedo gordo, significa la corriente que pasa por un conductor, y el campo, que el campo no lo puedo ver, o sea, el campo es una inducción que se produce, estaría alrededor, rodeando el cable. Y obviamente este campo da una línea recta, entonces podemos dibujarlo algo así como que tiene esta dirección, todas las líneas de campo. Igual lo vamos a ver más adelante ya, caso por caso, motor síncrono y asíncrono. Dime. Sí, sí. En esta imagen se ve que la corriente está alrededor, porque aquí lo que tenemos alrededor, aquí lo que está mostrando es como una espira. O sea, aquí yo le estoy poniendo, por ejemplo, una línea recta, ¿verdad? Esto es una línea recta. Aquí lo que tenemos es una espira. Haga usted el ejercicio. Una espira por donde pasa una corriente I. Para este círculo, el del centro, ¿hay un punto o una X? La corriente siempre es el dedo pulgar. Aquí sería un punto. Y afuera de este círculo sería una X. ¿Qué pasa si la corriente son los dedos? Si yo lo doblo, pues me da el mismo resultado. Entonces, básicamente son perpendiculares. Entonces, usted hace mención, la corriente son los dedos, los 4 dedos. Funciona igual. Nada más que obviamente cuando tengo una línea así, yo le recomendaría, use siempre el dedo pulgar. No importa cómo lo coloque usted, siempre el dedo pulgar con los dedos los otros va a quedar siempre en ángulos de 90. ¿Sí? Ok, veamos aquí. Cualquier cosa más adelante lo vamos a retomar esta parte. Entonces, tranquilos, no necesitan saberlo por el momento. ¿Cuál es la relación? Del campo magnético me interesa saber H, que es la intensidad de campo, el flujo, que es un wear,
la densidad de flujo, Tesla, y las fuerzas. Estas fuerzas pueden ser fuerzas de, vean que aquí, atracción o repulsión. Atracción, dirección de corriente diferente o repulsión, mismo sentido de la corriente. ¿A qué se refiere con esto? Entonces, lo vamos a ver más adelante, donde yo podría tener dos bobinados, dos núcleos bobinados. ¿Qué pasa si salen dos corrientes e intersectan en un nodo? Esas corrientes, si ambas entran al nodo, ¿cómo se van a llamar? ¿De atracción o repulsión? Tienen el mismo sentido, ¿verdad? Va a ser repulsión. Y dirección de corriente diferente es de atracción. Ok, aquí vemos nuevamente la ley de Ampère, que es, ley de Ampère lo que me dice es la corriente encerrada es igual a integral cerrada de la intensidad de flujo por un dl. Este dl puede ser un dx, dy o un dz, y este h está relacionado con el flujo por medio de la permitividad de lo material. Esta permitividad del vacío, por ejemplo, puede ser un número 2000. Entonces, ustedes dicen, bueno, 2000 es la permitividad del material. Resulta que este mu es un mu del vacío. Pero en realidad, aquí lo que vamos a tener es un mu sub r, que es del material, multiplicado por un mu sub 0. Entonces, este mu es del vacío, pero siempre hay un mu del material que multiplica el mu del vacío. Ok. Entonces, ¿cuál es esa permitividad? ¿Qué valor tiene? Ese valor lo puedo sacar como 4pi por 10 a la menos 7. ¿Y cuáles son las unidades? Amper metro. Ok. Ahora sí, al compañero que preguntó, ve aquí la dirección de la corriente del dedo gordo. Así es como lo vamos a trabajar. Entonces, el dedo gordo, si está hacia abajo, entonces los otros dedos significan la dirección de la corriente. Donde la punta de los dedos significa un punto y donde entra es una X. Aquí, donde la punta de los dedos es un punto y donde entra es una X. Pues, en este caso, esto es cuando para una rectilínea, eh, un cable conductor rectilíneo, pero si yo le doy vuelta al cable, lo veo eh, por vista superior, vea que aquí la corriente entra en la página. Entonces, ahí sí tengo que ver cuál es la dirección del campo. Es fácil dibujarlo, pues, pero ahí hay que acostumbrarse un poquito. ¿Cómo lo vamos a trabajar después? Pues vamos a tener varios polos, norte-sur, y vamos a poder graficar eso y que se va a ver como una senoidal, donde el campo en algunos momentos es máximo, en otros es cero y en otros es mínimo. ¿Ok? Entonces, ley de Ampère, integral encerrada h.dl, está regido por la regla de la mano derecha, y el B y el H están relacionadas con la segunda ley de la ecuación de los materiales. Esta segunda ecuación es una de las ecuaciones más importantes que existe en la parte tanto eléctrica como mecánica. La otra ecuación de los materiales corresponde a la ecuación donde D es igual a mu sub 0 por campo eléctrico. Esa es la ecuación eléctrica. Esta es eléctrica. Esta es de la parte magnética. Vean que B tiene dirección, es un vector, y H también es un vector, tiene dirección, y el mu sub 0 es una constante. Lo que les decía de la permitividad, aquí vamos a ver que los materiales tienen permitividades diferentes, y a partir de esa permitividad me permite clasificarlos en diferentes tipos.
Y ahí voy a hacer uso de la tabla periódica. Entonces, si es menor a 1, estamos hablando de materiales diamagnéticos, es decir, materiales que no tienen que ver nada con magnetismo, son diamagnéticos, neutros. Los materiales paramagnéticos levemente podemos considerarlo que son magnéticos, leve, y los ferromagnéticos sí son materiales que pueden presentar magnetismo. ¿Qué se diferencia? Sí, pues un diamagnético es un material aislante, no conduce electricidad. Un paramagnético conduce electricidad a medias y un ferromagnético sí conduce electricidad. Entonces, aquí vamos a ver 4pi por 10 a la menos 7. Esta constante se la pueden aprender o la sacan de la calculadora. Y para lo que vamos a desarrollar más adelante, necesitamos saber esta ecuación. B es igual a μ por h. Ahora vamos a hablar un poco de los materiales de una forma rápida. Como les digo, con la tabla periódica es fácil identificarlos. Aquí hay dos ejemplos. Entonces, eso se llama susceptibilidad, la X, susceptibilidad magnética de este material. Entonces estamos hablando que si tienen una susceptibilidad pequeña, aquí es de 10 a la menos 6, entonces ejemplos de materiales diamagnéticos tenemos el oro y el cobre. Vemos la curva, que esta curva es negativa inclusive. Eso quiere decir que es menor a 1, que fue lo que me aparecía antes ahí. Materiales menores a 1, entonces ya se pueden considerar diamagnéticos. Y vemos aquí átomos sin momento magnético resultante. Entonces todos los átomos están ahí quietecitos. Luego, ¿qué pasa con los paramagnéticos? Los átomos que ahora sí están orientados aleatoriamente y cada uno de ellos tiene una flechita. Vemos aquí la curva característica que ahora tiene una pendiente. Esta pendiente tiene un ángulo entre 0 y 90, podemos decir menor a 45. ¿Ok? Y aquí podemos encontrar el material manganeso, eh, platino, me parece que es este, y este no recuerdo. Vemos aquí que es 10 a la menos 6, sin embargo, siguen teniendo susceptibilidad pequeña y positiva. El anterior tenía susceptibilidad pequeña negativa. Esta tiene susceptibilidad pequeña y positiva. Entonces, esos son los paramagnéticos. Y lo que nos interesa es el FeConi, si lo leo así, FeConi, hierro, cobalto y níquel. Dice que tiene una susceptibilidad entre 10 a 150.000. Y aquí vemos una curva, que esta curva es diferente a las anteriores. Eso indica que si yo le hago pasar este H, y este es el momento de torque, entre H y momento de torque, si este H aumenta, consta que este H está relacionado con una corriente. Corriente cerrada es igual a H.dl, eso quiere decir que H es corriente entre longitud. Entonces, si hago pasar una corriente, llega un momento en el que se estabiliza y en este caso los átomos se van a encontrar completamente alineados, paralelos. Y ahora sí, la susceptibilidad grande es positiva, está en función del campo magnético y de su microestructura. FeConi, hierro, cobalto y níquel. Tipos de aleaciones: hierro y cobalto, hierro y níquel, que son los materiales ya en la parte de ingeniería de materiales que utilizan combinaciones para hacer materiales mucho más resistentes, más que todo para la construcción. En sentido de máquinas eléctricas, estos tipos de materiales permiten hacer núcleos de hierro, bueno, puede ser cualquiera de estas combinaciones, que a la hora de pasar una corriente por ahí hacen que se produzca un campo magnético tal como lo que vemos aquí, que el campo magnético sea suficientemente grande para hacer mover un rotor.
Luego está, dime. Sí, sí, voy a dibujar aquí dos cosas. Esto se va a llamar estator. El estator tiene aquí ranuras. Voy a ponerlas algo así como ranuras. Ok. En estas ranuras están constituidas de cierto tipo de material. Normalmente es un tipo de hierro. Y por aquí van a pasar cables de corriente. Estos cables de corriente están enrollados, ¿verdad? Entonces, en algún momento la corriente va a entrar y en otro lado la corriente va a salir. Normalmente son paralelos, qué sé yo. Este va a ir alineado con este. O sea, van a estar como unidos internamente. Ahora, este núcleo es un núcleo de hierro. Y por aquí pasa un material conductor. Llámese, por ejemplo, un cobre, bobina de cobre. Aquí pasan muchos cobres, o sea, imagínense que cada rollo puede tener unas 300 vueltas y por aquí 300, 300, 300, 300, y ahí, con respecto a esto, se cuenta cuántos polos tiene el estator. Y también está el rotor. Voy a hacer un rotor pequeñito, apenas de 4. En este rotor, normalmente aquí también va a pasar, van a haber cables, aquí norte, sur, norte, sur. Entonces, este es un motor, ¿cuántos polos tendrá? Tiene 2 pares de polos. Entonces, si nosotros nos fijamos en esto, en los materiales ferromagnéticos, vamos a ver que normalmente cuando se dibuja un circuito, el estator y el rotor van a estar unidos entre sí. Y aquí va a haber algo que se llama entrehierro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué tipo de material utilizar? Pues necesitamos materiales que sean, en este caso, vea que aquí B es igual a mu por H. Esta mu es la susceptibilidad del material. Entre más alto este mu, ¿cómo va a ser el campo magnético? Mejor. ¿De acuerdo? Mejor va a ser el campo magnético que se va a producir. Y necesito un campo magnético para poder hacer girar este eje. Aquí está el eje, ¿verdad? Este eje se va a mover a una velocidad omega. Ahora, ya después de aquí entra en juego, ¿cómo visualizo yo estas partes del motor y cómo lo relaciono con este B? Pues resulta que cada una de estas bobinas sería un inductor. Podemos relacionarlo así. Va a tener una resistencia, un inductor. Aquí vamos a tener resistencia y un inductor. Y aquí vamos a tener resistencia y un inductor. Entonces aquí R1, L1, R2, L2, RM, LM. Imagínense entonces que entonces depende del material ferromagnético que utilice, que solo tengo estas 3 opciones, también están los otros más potentes. Esto que vemos aquí corresponde a el estator. Esto que corresponde aquí corresponde al rotor. Y esto que corresponde es el entrehierro. Y usted se preguntará, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo hago un motor eléctrico con cobre o oro? Precisamente esos materiales no son conductores. Y necesito, a través de esos materiales, pasar un cable que por ese cable se genere un campo magnético que haga girar el eje. Entonces, necesito por fuerza materiales ferromagnéticos. Igual, si usted acerca un imán a un material porque hay motores de imanes permanentes,
Si lo acerca a una moneda, la moneda pues tendrá alguna de estas sustancias, hierro, cobalto, níquel, y entonces se va a atraer. Si acerca un imán a la plata, no se atrae. Entonces de ahí, con un simple imán podemos saber si estamos hablando de material ferromagnético o si el material sencillamente es un paramagnético o un diamagnético. Bueno, esta es la explicación de por qué se utilizan los materiales ferromagnéticos y de ahí la importancia en la constitución de los motores. Vamos a estudiar los estatores, los tipos de eje, que son muchos los rotores. Tenemos que trabajar con de cuántos poros tiene la máquina, porque es importante aumentar o disminuir estos números de poros y eventualmente los circuitos equivalentes que tenemos la máquina física, pero ¿cuál sería el equivalente? Y cómo podemos calcular entonces todas las características que la constituyen. Y estos materiales obviamente tienen su nivel de susceptibilidad. Podemos decir que el hierro vale 2000. Entonces tenemos que multiplicar 2000 por el μ sub 0. Aquí tenemos antiferromagnéticos que vemos que están alineados paralelos, pero como desordenados. Y pues aquí tenemos el cromo. Y otros materiales, materiales de ferrita. La ferrita se puede obtener de la arena de mar. También venden núcleos de ferrita. O la ferrita también creo que se puede hacer desgastando varillas y otras cosas ahí, lijándolos. Entonces son átomos que tienen momentos magnéticos alineados, pero antiparalelos. Y aquí tenemos la ferrita de bario, que tiene más o menos una susceptibilidad de 3. Este es relativamente pequeño, 3, comparado con un material magnético como tal. Vean que estos son ferrimagnéticos, los otros eran ferromagnéticos. Y aquí tenemos entonces la clasificación: ferromagnéticos, antiferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Y con esta tabla ya tenemos una idea muy clara de qué tipo de materiales se utilizan en la parte de motores eléctricos. Y si queremos elaborar un motor de tipo prototipo, pues tenemos que considerar estos materiales: hierro, cobalto y níquel. De lo contrario, pues no nos va a dar todas las características. Por ejemplo, una vez unos muchachos estaban construyendo, es que se me escapó el nombre cómo era, pero era, imagínense una lata de Coca-Cola y un disco. Y eso era una especie de generador. Y al final, bueno, pues la lata de Coca-Cola estamos considerando que es como latón, y latón no entra dentro de los ferromagnéticos. El disco tampoco entra entre los ferromagnéticos. Entonces habría que, para ese proyecto que ellos intentaban, pues cambiar los materiales, buscar una especie de cilindro que fuera ferromagnético y eventualmente cambiar el disco normalito por un disco metálico. Entonces quizás cambiando los materiales pudo haber funcionado ese proyecto, pero así como ellos lo plantearon, duraron como 3 meses y eventualmente no les funcionó. ¿Ok? Bueno, les comento que la clase de hoy la vamos a hacer un poquito más corta, a las 9, para no cansarlos, además de que es la parte de introducción al curso. Y los que quieren avanzar con la otra presentación más adelante durante la semana, lo pueden hacer perfectamente. Esta presentación no la vamos a concluir hoy, la continuamos la próxima semana. Y vamos a llegar a una parte de resolución de ejercicios. Vamos a ver un ejercicio nada más. Queda de tarea que ustedes resuelvan ese ejercicio, y en todo caso la otra semana les podría pasar la respuesta. Ya está resuelto, pero el procedimiento de cómo hacerlo, los pasos, no la parte numérica. Bueno, les comentaba que dentro de los motores tenemos, bueno, les comento rápidamente. Hay muchos tipos de pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. ¿Qué es el cobre y qué es el hierro?
Bueno, son cosas que vamos a ver más adelante. Pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Todas las máquinas presentan esas pérdidas. Sin embargo, los transformadores solo tienen pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. ¿Por qué los transformadores no tienen pérdidas en el entrehierro, que es el contraste entre estator y rotor? Porque sencillamente los transformadores elevan o disminuyen un nivel de voltaje, ¿verdad? No tienen un eje, los transformadores no tienen eje. Por tanto, los transformadores no tendrían en sí esta parte de pérdidas por histéresis. Todos los otros motores y cualquier motor que giras tiene esta pérdida. Entonces, ¿qué es la pérdida por histéresis? La pérdida por histéresis es cuando usted apaga el motor y el eje todavía queda girando. Y eso, desde luego, produce pérdidas. Y esas pérdidas son debido a un flujo residual. Se le llama pérdida por histéresis. Y muchos motores y muchas pruebas que se han hecho, esta curva puede que se ensanche o se alargue o cambie un poquito ahí la estructura. Sin embargo, sí contiene puntos a considerar, como por ejemplo puntos de la A al F. Entonces, siempre debe ser así de esta forma. Entonces tiene una parte positiva y vemos aquí cómo sigue. Entonces aquí está en 0, llega al punto A. Entonces a partir de que los momentos magnéticos se alinean, entonces llega al punto B, densidad remanente del flujo, luego una coercitividad negativa, saturación negativa, coercitividad, otra vez densidad de flujo, coercitividad positiva y listo. Y esto sigue hasta que el motor se detenga completamente. Entonces es muy importante recordar que existe entonces la curva por histéresis, que esta curva por histéresis es inherente a cualquier material. Ya depende del material si esa curva cambia un poquitico ahí como la forma. Y esto es relacionado con pérdidas. Pérdidas. Hasta el momento no se ha podido demostrar a qué se debe esta pérdida de histéresis. Se tiene que vivir con eso. Se sabe que en todos los motores de tipo magnético, sí, todos los motores van a tener ese tipo de pérdidas y ya. Se podría escatimar más o menos cuánto es el valor, pero no se puede ni reducir, ni cambiar, ni eliminar del todo. ¿Qué se hace? Se pueden utilizar, bueno, más que todo, bueno, banco de capacitores y otras cosas, pero es para reducir los picos de voltaje en la red. Para meramente este tipo, las curvas por histéresis no se puede hacer nada. Se sabe que existen, nada más. Entonces, si les toca dibujar la curva de histéresis, esta sería la curva que deben de realizar. Muy probablemente sí tengan que dibujarla y identificar sus puntos. Ahora, vimos más arriba que existen algo que se llama momentos magnéticos y también están los dominios magnéticos. Los dominios magnéticos son esas flechitas que vemos por ahí, que es la forma en que se alinean los átomos dentro de un material. En este caso estamos hablando de material hierro, cobalto y níquel. Entonces, aquí ya entra un poquito la química, que es sacar los famosos spin magnéticos. Entonces, todos estos materiales tienen un spin magnético diferente a 0. Ya aquí habría que entrar un poquito a química, como les mencioné, para determinar cuál es el spin. Me parece que son 5 niveles de spin. Ok. La frontera entre dominios magnéticos, estos es para mencionarlos y si alguien quiere indagar un poco más, pues lo puede hacer. Igual como existe en la parte de semiconductores, existe una pequeña barrera que nosotros podríamos considerar los niveles, las bandas de energía, banda de valencia, banda prohibida, banda de conducción. Entonces aquí podríamos considerar casi lo mismo, ¿verdad? Esa banda, en la pared de Bloch, sería el equivalente a decir que es una banda prohibida.
Entonces, la dirección de la zona limítrofe entre los dominios magnéticos no cambia abruptamente de sentido y son zonas transicionales, denominadas paredes de Bloch. Y su espesor oscila alrededor de 0.1 micrómetro. Estos son los dominios frontera. Entonces aquí, no, vea que aquí está hacia arriba y aquí va hacia abajo. Entonces, muy lentamente aquí en esta pared va cambiando un poquito la orientación. Y ya venimos con lo que son los circuitos magnéticos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué ocupo saber nuevo ahorita, digamos, con respecto a un circuito normal, un circuito eléctrico? Pues nada, o sea, solo asociar los conceptos. De una vez les puedo decir, todos los núcleos todos los núcleos de hierro crean una resistencia. Por tanto, por ejemplo, voy a dibujar aquí un núcleo de hierro, se me ocurre. Voy a dibujarlos así. Ahí. Aquí voy a pasar una corriente I1 y aquí voy a pasar una corriente I2. Y de paso aquí voy a poner un pequeño segmento. Es que entonces tengo más o menos tengo varios segmentos. Digamos que esos segmentos tienen diferentes longitudes. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es dibujar. Este podría ser una fuente. Voy a ponerle aquí una V. Aquí todo esto crea una resistencia, una reluctancia, y aquí también crea una reluctancia. Entonces aquí puedo ponerle, pero ojo que o sea, todo esto es una sola reluctancia. Entonces aquí voy a poner, eso es una reluctancia, ese es como un inductor R1. Todo esto crea otra reluctancia. Que eso, la reluctancia se puede dibujar como dos formas, o sea, como lo conocemos en ese sistema americano, o como una resistencia. Ustedes lo dibujan ahí a su manera. Ojo que aquí ok, ahí ya tenemos. ¿Qué dibujé arriba? Imagínense como una especie de M que abajo lo uno con otro núcleo de hierro. Entonces, aquí donde pasa una corriente I2 es, bueno, aquí V2 y aquí V1. Esto se va a llamar fuerza magnetomotriz, es como una especie de fuente. Esto sencillamente va a ser una F, número de vueltas por corriente. ¿Ok? Esta reluctancia, tomo todo este segmento, que es como una C, lo tomo todo, L1 más L2 más L3. Entonces, ¿cuál es la suma de toda esa longitud? L1 más L2 más L3 es L. El mío va a ser el mismo porque es el mismo material. ¿Y el área, si esto es exactamente igual, la misma área, y pues pongo el área ahí, al área transversal. Vemos que el área por donde pasa esta corriente va a ser la misma, ¿verdad? Pero el área de aquí, desde el centro, ves que es un poquito más estrecho. Entonces ahí es otra reluctancia, que entonces voy a decir la longitud de esto exactamente, tengo que calcularlo. El área va a ser diferente. Siempre esto va a tener una profundidad. Ahí le van a decir tanto en profundidad. El área es como entonces el ancho por la profundidad. Y el mío es el mío del material. Ahora, tenemos entonces conceptos como voltaje magnético, el flujo magnético, la permeabilidad, el área transversal, la longitud media de las líneas de campo de este medio.
Y entonces ahora llega la pregunta del millón. Si yo tengo este segmento, primero, ¿qué es área? El área es todo el área transversal, ¿cierto? ¿Y cuál es la longitud media? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? L. L es L. O sea, no hay problema. Pero si me dicen longitud media y yo uno esto con otra cosa, tengo que considerar longitud media como la mitad, ¿verdad? Este L unido a este otro segmento ya no es L desde aquí, sino es L desde acá, desde la mitad hasta la otra mitad. O sea, es como considerar la mitad de todo, ¿verdad? Agarrar ahí ni la distancia menor ni la mayor, la mitad del puro centro. Esa es una aclaración nada más. Ya después vamos a verlo ahorita en un ejemplo. Y la reluctancia como tal entonces es, siempre tengo que pasar del circuito magnético a un circuito de este tipo y poner R1, R2, R3 y calcular el valor de reluctancia por R1, por R2 y por R3, que casi siempre son diferentes. Y aquí estamos hablando que no va a ser así como 10 ni 20, sino cosas, aquí los valores pueden andar en cerca de 1.000.000. Entonces son valores bastante grandes. Ahora, esto es lo contrario a una reluctancia. Se llama conductancia magnética, expresada en H. El inverso de conductancia. Normalmente ahí bueno, aquí se expresa cómo se saca el flujo. El flujo es V por A. ¿Cómo se saca el V? Punto de, H punto de L. Bueno, pero igual eso lo que me interesa saber es esta parte, ¿verdad? Mu por A entre L, y aquí teníamos L entre mu por A. Esta es la fórmula que ocupo. ¿Qué van a anotar ustedes en su cuaderno? Reluctancia y circuitos magnéticos. Reluctancia es longitud entre mu por A. Y la unidad es 1 entre H. H significa Henrys. Ok. Esta es el equivalente a la ley de Ohm, se llama ley de Hodgkinson, y lo que me dice es que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz, o equivalente al voltaje magnético, entre reluctancia. Y aquí, ¿qué ocupo saber? Cada vez que pase una corriente, que haya, vamos a ver, un núcleo por donde hay enrollado mucho, cable de cobre con muchas vueltas, ese tipo de corriente produce lo que se llama un voltaje. Ese voltaje está relacionado entonces con el número de vuelta y la corriente que pasa por ahí, por ese cable. Esto en realidad es meramente eléctrico. O sea, es algo como que yo puedo medir el número de vueltas y la corriente perfectamente. La reluctancia sí que no la puedo medir, la calculo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de la forma haciendo longitud entre mu por A. Longitud entre mu sub r por mu sub 0 por el área. De esa forma ya conozco lo que es el flujo. Y el flujo entonces tiene valores, que el flujo va a estar dado en Weber. Por allá entonces había una tablita que me decía todas las unidades. Este sería ampere por, por vuelta, o vuelta por ampere. Y R es 1 entre H, o 1 entre ohm por S. Y el flujo como tal, y pues es Weber. Ok, entonces hay una analogía de circuitos eléctricos que sería el equivalente de esta ley. Aquí tenemos dos circuitos. Esto es importante porque ahorita les muestro uno que tarea moral sería. Reluctancia, vamos a ver.
Les dije entonces que esta reluctancia en realidad no es una resistencia como que yo pueda poner y quitar, sino que esta reluctancia es del núcleo de hierro, el núcleo con el que está conformado el circuito. En este caso, es más fácil ver un núcleo de hierro en un transformador. Los transformadores tienen un primario y un secundario, donde el primario tiene más vueltas que el secundario o viceversa. Entonces un transformador sí tiene, digamos, esa estructura. Ahora, este es equivalente, este signo, a fuerza magnetomotriz, que es igual a N por I. Tenemos el flujo, R1 y R2. Ojo que aquí dice R12 y R23. Aquí están nuevamente las equivalencias, el dominio del circuito magnético, lo que es el flujo, la caída de tensión, la fuerza magnetomotriz, la reluctancia y la conductancia. Si tienen dudas, entonces pues, nuevamente los comparamos con un circuito eléctrico. ¿Ok? Calcule la corriente de la barra. Ok, vamos a analizar ciertos aspectos. Vean la flechita negra puntiaguda que está justamente a la mitad. Esto lo que me indica es que aquí hay una longitud. Ojo que aquí dice LA y aquí dice LF por longitud del hierro. Entonces, si esto fuese, dice que la barra de cobre L hierro es igual a 200 milímetros y que LA es 1.5 milímetros. Eso quiere decir que a esta longitud tengo que restarle 1.5 milímetros, pero lo tengo dos veces, 1.5 y 1.5. Entonces, esta longitud de hierro, partiendo de justamente donde existe esta separación, es hacia arriba, me muevo hacia la derecha, hacia abajo, y toda esta parte superior, que es como una C, ¿verdad? Recostada, toda esta parte superior significa que esto es longitud LF, todo esto es LF, y justamente a la mitad, ¿ok? Y tengo otra longitud de hierro en la parte de abajo, y luego tengo LA y LA. Eso quiere decir que si yo quiero dibujar justamente eso que vemos ahí, lo puedo dibujar de esta forma. Tengo una resistencia, resistencia de hierro, resistencia del aire, resistencia del hierro, resistencia del aire. Entonces aquí tengo R del hierro, R del hierro, R del aire, R del aire. Y eso es equivalente a decir 2 veces resistencia de hierro y 2 veces resistencia del aire. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, sí, correcto. El espacio este es resistencia del aire, RA. Ok. Resulta, si yo quisiera calcular resistencia al hierro, tendría que decir que tengo que saber la longitud, el mu r, el mu 0 por el área. Entonces, para solo calcular resistencia a F, entonces, aquí me dan B. ¿De qué me sirve B? Tiene que tener alguna función B, ¿ok? El mu sub R, 3500, ok, ese es el R del hierro. Y de ahora en adelante van a regresar a esta diapositiva y eventualmente van a saber que el mu sub R para el hierro es de 3500, ya se los estoy dando. El área transversal del núcleo y del entrehierro es de 300 milímetros cuadrados. Aquí hay una trampa. 300 milímetros cuadrados
mili es 10 a la menos 3, pero pues, ya tengo aquí metros cuadrados, entonces no hay problema, 300 mililitros. Ok, entonces, la longitud es 200 milímetros entre 3500 por el mu sub 0 por 300 milímetros. Ya obtengo ahí la R del hierro. El R del aire. El del aire es diferente porque resulta que el del aire tiene longitud, no tiene mu sub r, solo tiene mu sub 0 porque es aire, por el área. Espera para cambiar esto. Okay. Solo los materiales tienen mu sub r, los materiales ferromagnéticos. El aire no tiene mu sub r. Sería mu sub r de 1. Y aquí algo muy importante es que me están dando el B del aire. Vea, campo magnético del aire 0.78. Entonces, ese es un circuito magnético, se puede trabajar y lo que me están pidiendo es calcular la corriente de la barra. Y la barra está justo en el centro. Y es una barra de cobre. Entonces, en principio, estamos extrapolando, aplicando conceptos de cuáles son las ecuaciones, cuál sería el equivalente de un circuito, y ahora sí, ya puedo calcular cuál es la corriente de la barra. Vemos aquí, entonces, que para este diagrama tenemos resistencia del aire, resistencia de hierro, el flujo que pasa por ahí y la fuerza magnetomotriz N por I. Esta fuerza magnetomotriz, eventualmente tengo que calcularla. Ok, seguimos. Vemos entonces que llego a la conclusión. Resistencia de hierro 1 es igual a la resistencia de hierro 2. Calculo. Longitud, que eran 200 milímetros, sería 0.2 metros entre 4 pi por 10 a la menos 3 por 3500, que esta es la permeabilidad del hierro, por 3 por 10 a la menos 4. Ese es el área. ¿Y de dónde salió esta área? Pues resulta que el área me la están dando aquí. El área transversal del núcleo es de 300 milímetros cuadrados. Y 300 milímetros cuadrados es 3 por 10 a la menos 4. Y eso me está dando 1.5115 por 10 a la 5. La reluctancia del aire sería longitud del aire, 1.5 milímetros, ¿ok? El mu sub 0, porque ya no tengo mu sub r, solo mu sub 0, por el área del aire. Esta área es igual para todo el diagrama. Me está dando 3.97 por 10 a la 6. Ok. Y al final, la reluctancia total me está dando 2 resistencia del aire más 2 resistencia del hierro. Y eventualmente, como ya había sacado cada uno independiente, entonces sustituyo RM, RMA y RF. Y me está dando 8.26 por 10 a la 6. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Puede que sean muchas, ¿verdad? Pero la idea aquí es que ustedes hagan la analogía. Ya vimos que, viendo el diagrama, llegamos a esta conclusión casualmente. Dos resistencias del aire, ¿ok? Más 2 resistencias de hierro, porque habían 2 núcleos de hierro ahí, separados por aire, que eventualmente el aire podría ser despreciable en algunos casos. Aquí no es despreciable, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve el campo que me estaban dando? Resulta que con el campo, flujo es B por A. Hay varias relaciones. Eventualmente podríamos hacer ahí una tablita. Vemos que el flujo es el equivalente a corriente, es igual a B por A.
Y a su vez, flujo es igual a F entre R. Pero no tengo F y lo que me está pidiendo es la corriente, ¿verdad? Entonces aquí tengo flujo B por A. Entonces aquí se hace como al revés. En vez de que me dieran la fuente, más bien tengo que saber cuál es el valor de la corriente basado en el número de vueltas que tiene la fuente. En este caso, flujo es B por A y me está dando 0.23 milivoltios S. Y al final despejo ahí fuerza magnetomotriz es igual a N por I. Y esto me está dando 1932.8 amper vuelta. V es vuelta. Con una vuelta, eventualmente I de esta ecuación, I, si N es 1, N pasa a dividir, ¿verdad? Si N es 1, entonces I es igual a 1932.8. Si N fuese un valor diferente, por ejemplo, N es 100, sí, N es 100, entonces la I es 19,328, es 19 amperios. Y ustedes dirán, bueno, una corriente de 1932 ocupa un transformador de 32.000 voltios. O sea, es bastante, esta corriente es mucho. 19 sigue siendo una corriente bastante alta. Pero si el número de vueltas es 1000, que es algo que se puede hacer, la corriente es de 1,9, 32,8. Eso quiere decir que esta corriente sí es más manejable. Esta corriente la produce cualquier motor eléctrico y una fuente trifásica podría proporcionar esa corriente. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Eventualmente, si yo recreo esto a nivel práctico, podría crear los núcleos de hierro, podría poner aquí una barra de cobre y pasar una corriente a través de esta barra de cobre. Eventualmente se va a producir un campo magnético, un flujo, y puedo calcular la corriente que pasa por la barra. Perfectamente. Ok. Vamos a ver. Igual como que ustedes agarran un tubo de cobre pequeñito, bueno, hueco, tubo de cobre, y dejan caer algún objeto metálico. Los campos, esto es por la ley de Lenz, los campos hacen que el objeto caiga muy lento. Entonces se crea como una especie de campo gravitacional por ahí. Y más o menos eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo se podría ver cuánto dura el objeto en caer y hacer una aproximación de cuánto es más o menos el campo. Este ejemplo, supongo que más de uno, bueno, sí se podría recrear en un laboratorio perfectamente. Una barra y un núcleo. ¿Estos núcleos dónde los encontramos? En los transformadores normalmente. Ok. Ahora, este ejercicio sería un ejercicio de tarea moral. Eh, Les recomiendo que lo analicen un momento ahí en sus casas con tiempo y que lo traigan a consulta el día martes. Ahí para ver hasta dónde lo llegaron. ¿En qué consiste este ejercicio? Resulta, eh, bueno, ustedes pueden tomar toda esta parte, ¿verdad? Todo esto como una C. Eh, Vea que esto es D, todo es como lo mismo, D. Ok, este circuito magnético se podría hacer algo así. Digamos, yo tengo este segmento, a este lo llamo R1. Tengo el segmento, este segmento creo que es flujo 1, sí, flujo 1. El flujo 2, ves que es este que también H más H más H, estaría por acá. R2, se produce un flujo 2. Ups.
y en el centro hay dos. Ojo que esto es magnético, ¿verdad? R3 y tengo una reluctancia del aire, un RA. Este vacío es un RA. Entonces, si yo quiero calcular R1, tengo que conocer toda la longitud de estos tres segmentos, toda la longitud entre mu sub R, mu sub 0 y el área 1. O sea, el área sería el ancho y la profundidad D por D. Para R2 necesitaría conocer la longitud 2, el mu sub R, el mu sub 0 y un área 2. Para este igual, L3, un mu sub R, un mu sub 0 y un área 3, que es diferente a las otras áreas. Y para un RA estaría, bueno, una longitud A, el mu sub 0, que es del aire, y un R, un área 3, que esta área 3 y esta área 3 son la misma área. ¿Qué faltaría aquí? Vean aquí que hay un N1 por I1, es decir, justamente ahí y a este lado se producen dos fuentes. Voy a poner aquí V magnético 2 y aquí un V magnético 3. V magnético 1 es V magnético 1. Ya. Entonces tenemos un circuito. Vemos que tenemos fuente en serie con R1, fuente 2 en serie con R2 y un circuito en el centro R3 más RA. Y ahora sí, me dice la parte A, dibuje el circuito eléctrico equivalente indicando los flujos, las tensiones magnéticas y las reluctancias. Calcule las reluctancias. ¿Es posible calcular las reluctancias? Vamos a ver. Aquí tenemos esta distancia del punto medio a este punto medio es una distancia h menos d medios, pero puesto que h menos d medios más h menos d medios sería h menos d, o sea, la longitud sería h menos d medios más h menos d medios más toda esta longitud, la mitad de medios y, bueno, de medios y menos de medios, porque es de aquí a aquí, ¿verdad? El punto medio, sería más h menos d. Entonces, h más h más h son 3h. Y menos de medios, menos de medios, menos d sería menos 2d. Y ahora, ¿cuál es el valor de h? 7 centímetros. ¿Cuál es el valor de d? 1 centímetro. Entonces, 7 por 3, 21. 2 por 1, 2. 21 menos 2, 19 centímetros. Esa es la longitud. Y resulta que, si nos vamos a este lado, la longitud de este lado también es exactamente igual. L2. Entonces yo puedo decir, L1 son 19 centímetros. Y L2 también son 19 centímetros. Que conste que solo estoy con la longitud, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mu sub R? Lo busco aquí, 2000. ¿Cuál es el mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7, me lo dan. ¿Quién es A1? A1 es el ancho de por la profundidad que es D por D. Y el valor de D es 1 centímetro. Y aquí viene algo que ustedes quizás sí lo han visto, pero cuando calculo el área, y eso está en centímetros, yo recomendaría multiplicar centímetro, pasar todo eso metro, 0.1 por 0.1. 1, 2, 1, 2, por 10 a la menos 4 ahí. ¿Ves? Ese sería el área. El área del centro sería 2D por D, que es el área para el área 3. Entonces, aquí, área 1, el área 3, 2D por D. Y así sucesivamente, ya iría calculando las reluctancias, paso a paso. Calcule las reluctancias.
Aquí me están dando el B de 0.7, el B del aire y el otro B. ¿Para qué me sirve este B? Ah, qué interesante, ¿verdad? Este B tiene que ver con flujo. Entonces, por aquí hago un paréntesis y digo, flujo 3 es igual a B3 por H3. Flujo es B por H, B por A. Y tengo este, conozco esto, puedo conocer el flujo 3. ¿Qué gano con conocer el flujo 3? Pues resulta que aquí me están dando N1, N2. N1, N2. Las corrientes las conozco. No. Dice que las bobinas están conectadas en serie y por ellos fluye la misma corriente I. Pero resulta que, o sea, esto es como un poquito de electrónica, pero yo puedo decir que flujo 3 es igual a flujo 1 más flujo 2. Pero si flujo 1 es igual a flujo 2 y yo conozco el valor de flujo 3, yo puedo decir que flujo 3 es igual a 2 veces flujo 1. ¿Ves? Y entonces ya con eso encuentro los flujos y ya después me va a decir, calcule la corriente y ya puedo calcular la corriente, tal como se hizo en este ejercicio de arriba. Exactamente igual. Entonces, este es un circuito magnético. Normalmente este es un poquito más complejo porque tiene dos fuentes. Nada más. Y después de ahí hay que maquillar un poco ahí, jugar un poquito ahí con el álgebra. Ahora, hay otras formas de calcular este circuito. Bueno, ese es el circuito resultante. Claro, y de ahí la importancia de los circuitos eléctricos. Entonces, si ustedes revisan eso, ustedes dicen, bueno, en realidad aquí yo no puedo simplificar, que conste, aquí yo lo puedo resolver haciendo alusión de que esta parte es igual a esta parte, porque básicamente es lo mismo, ¿verdad? Pero no siempre va a ser, o sea, si me cambia N1 y N2, si me cambian esas características, ya el circuito deja de ser simétrico. Esto yo lo puedo hacer porque es simétrico, digamos, como considerar ciertas cosas. Pero si no fuese simétrico, entonces yo sí tengo que resolver ese circuito usando otros conceptos. ¿Como cuáles? Superposición, Thevenin y Norton, y el otro que se llama transformación de fuentes. ¿Qué pasa si yo transformo esta fuente que está en paralelo y que está en serie y lo paso a paralelo? Pues sí, sí se puede. Y simplifico y ahora sí, si esta reluctancia RM1 en paralelo con esta del centro, en paralelo con RM3, sería mucho más fácil simplificar. Ojo que RM13, todas estas reluctancias las puedo calcular desde un inicio. En este caso, entonces, la parte B dice calcule el flujo 3, precisamente el flujo 3 porque es parte de los datos que me dan la intensidad de campo H y H3, H del aire y H3. Eso está relacionado por medio de mu. Entonces, ¿a qué se refiere con este? B es igual a mu sub 0 por H, o B es igual a mu sub R, mu sub 0 por H. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este es del aire y este es del material, el campo magnético 3. Aplique el teorema de superposición para calcular las caídas de tensión magnética en los elementos y la fuerza magnetomotriz de las fuentes. Aplique superposición, o sea, tapo flujo 2, lo apago y calculo un valor parcial. Tapo flujo 1 y calculo el otro valor parcial. Y luego el flujo parcial 1 más parcial 2 es igual al flujo total. Y calculo las corrientes de las bobinas. La corriente para la bobina 1 y la corriente para la bobina 2. Que conste, la corriente es de aquí, de fuerza magnetomotriz. El flujo es diferente. El flujo es Weber, corriente es amperio. Y eventualmente aquí parte de la solución dice, ok, ¿qué pasa si yo apago la fuente de la izquierda? Calculo el flujo. En ese caso,
el flujo 2 me dice que es 0. Ok, le aplico el teorema de superposición, aplico nuevamente, calculo el flujo primo 1, ok, y primo 2, y posterior a eso, bueno, todos los flujos los tengo que calcular. Aquí, nuevamente, calculo los valores parciales y después los sumo para encontrar el valor total. Ahora, ¿qué pasa si hago una transformación de fuente? Que conste que esto no está resuelto, ¿verdad? La idea es que ustedes lo resuelvan luego calculando RM1, RM2, RM3. Ok. Aplicando el teorema de transformación de fuentes, recuerden que transformación de fuentes es aplicando la idea V es igual a I por R y es igual a V entre R. Entonces depende si está en serie o en paralelo, así es como lo aplico. En este caso, ojo que aquí esta línea está en serie, entonces tengo V y tengo R y necesito transformar esta fuente de tensión en una fuente de corriente. Entonces I es igual a V entre R, ese sería el valor de la fuente de corriente. Entonces V entre la reluctancia, y esta reluctancia ya queda en paralelo con la fuente, igual que la otra. Esta fuente de corriente 2 es igual a N por I entre la reluctancia 2 en paralelo con la reluctancia 2. Y ahora sí ya puedo sumar. ¿Ves que es más sencillo hacer la transformación de fuentes que calcularlo directamente por superposición u otro método? Ya una vez que se tiene, vea que aquí quedan estos dos en paralelo y estos dos, flujo 1 y flujo 2, los puedo sumar. Aquí eventualmente los sumo, aquí es una suma, y aquí están en paralelo. Estos valores son valores bastante elevados, pero ahí, haciéndolo con calma, sí sale paralelo, y luego lo sumo con este 3. Y listo. Esta es una tarea moral de este ejercicio. En realidad, eh, lo que tienen que hacer por inicio es calcular la reluctancia magnética. Y una vez que tengan la reluctancia magnética, calculan el flujo 3, que es lo que le piden, en la parte B, y después sigan los pasos que se le están diciendo hasta calcular la corriente de las bobinas. Ok, si lo logran hacer, eventualmente lo podemos ver en consulta ahí, si tienen alguna duda. Y ya con esto estamos finalizando. Esto se los dejo aquí, demuestra nada más. Este es otro ejercicio que es un poquito más retador. Igual aplican lo mismo. Longitud entre flujo por área. Entonces aquí lo que tengo son cilindro 1, cilindro 2 de diferentes diámetros. 7 de diámetro, aquí hay 3, aquí hay 15, 18. Y si le hago un corte a esta parte, este es frontal, esto sería un corte y visto lateral. Aquí ven el norte y el sur, entonces aquí la corriente entra y está saliendo por el otro lado. Entonces aquí es frontal y aquí es lateral. Eventualmente el largo que tiene esto es 8 y 11 y aquí lo que se les pide es ok, eso significa que el flujo es radial y axial en los términos, ok. Calcule B y H en los cilindros interno y externo de una expresión B sub R y HR en la tapa. Calcule la caída de tensión magnética en cada parte del circuito magnético, calcule el flujo, calcule la corriente y la inductancia de la bobina. Ve aquí cómo está la longitud, ¿verdad? Sería la longitud media. Entre 8 y 11, ¿cuál es la longitud media? Entre 15 y 18, ¿cuál es esa longitud media? Y una vez que se tenga esto, vemos aquí la dirección de la corriente para cada uno de los segmentos, ¿sí? Y cómo sería el comportamiento del flujo, que sería radial. Hasta aquí llegaríamos. Este es parecido al ejemplo que se resolvió. Sin embargo, para esta parte sí se puede resolver de forma gráfica. Esa es la idea, resolverlo de forma gráfica. Por ejemplo, si aquí tengo un valor
voy a poner esto, 0.8, entonces el H es 211. Hay tablas ya de curvas de magnetización, entonces por ejemplo 0.8, entonces me voy aquí 0.8, llego a este punto, es más o menos 200. Y ya si aproximo el B y el H. Entre el B y el H hay una constante, obviamente, el μ. Ajá, eso sería. Eso es resuelto de manera gráfica. Pues entonces los circuitos se pueden resolver de forma gráfica, conociendo la curva de magnetización. Y ya esto ya no lo veríamos como parte del curso como tal. Sin embargo, ya después lo podemos repasar. Práctica 1, fundamentos de máquinas y guía de trabajo autónomo. Esta guía de trabajo autónomo es un marque con X, creo que ya se lo subí, y si no, tranquilidad. Y esto es un material extra que se lo subí para que ustedes lo repasaran. Sin embargo, aquí les queda como para que ustedes vean los tipos de potencia: potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. Igual los vamos a repasar mucho tiempo después. Esa parte de potencias es el complemento de los conceptos básicos que deben de conocer. Entonces, como observan acá, tenemos que saber el concepto de resistencia, voltaje, corriente, potencia, saber despejar, saber qué es un elemento serie, elemento paralelo, y obviamente pues, organizar las ideas para tratar de darle solución a un problema. Este ejercicio que les menciono, el que no está resuelto, lo pueden resolver de forma tarea moral, y ahí me pueden enviar la solución para corroborar el resultado. Y el último, el del cilindro, este es un poquito más retador, pero en todo caso también lo pueden resolver. Vamos a poner aquí, dejar de grabar.